Bueno, la empresa, como comentamos en la exposición anterior, la empresa seleccionada es Nestlé Argentina Sociedad Anónima, planta firmada, y el proceso crítico es el de confección de envases de hojalata para el envasado de leche en polvo nido. Ahora voy a explicar un breve resumen para ponerlo en contexto. Primero, el proceso comienza con la planificación de la producción, luego sigue la comprobación y reposición de stock, en la cual acá vamos a hacer hincapié porque se encuentra el riesgo más severo que encontramos. Después continúa con el transporte y la preparación de la línea de montaje, luego pasa a la producción de envase y finaliza con el almacenamiento o envío al sector de envasado. Eh, a continuación acá tenemos una tabla en la cual los activos de la lista son los que están relacionados con los 5 riesgos que vamos a presentar. El primer activo es la planilla de producción, cuya clasificación es el activo de información. El segundo es proceso de reabastecimiento de materia prima. Activo de proceso está marcado en negrita porque es el del riesgo más severo. El tercero es el bibliorato con planillas de producción. Activo de soporte. Por cuarto, computadora personal en la categoría hardware. Y quinto, medio de almacenamiento de la máquina Soudronic, que sería activo de soporte. Bueno, ahora voy a pasar a comentar un poco los riesgos que fuimos encontrando en base a estos activos que nombró Juliano. El primero tiene que ver con la planilla de producción y que se produzca una compleción errónea accidental de esta planilla por parte del operario. La clasificación según la taxonomía es acción en las personas, involuntaria y equivocación. Y las consecuencias que encontramos, falta de integridad en la información contenida en la planilla de producción y además inconsistencia en la trazabilidad, debido a que en la planilla se encuentra datos sobre los fardos y si se equivoca justamente en esos datos se pierde Ya la puede trazabilidad. aparecer como usado un fardo que todavía está en stock. Claro. El segundo riesgo tiene que ver con el proceso de reabastecimiento de materia prima. Su clasificación es falla de proceso interno, diseño de proceso y ejecución, flujo de proceso. Su especificación es que este proceso de reabastecimiento demora más de lo esperado. Las consecuencias las dejo aparte porque justamente este es el riesgo que vamos a analizar. El tercer riesgo tiene que ver con el bibliorato, donde se guardan las planillas de producción que se confeccionan y la especificación de este riesgo es la destrucción de este bibliorato debido a un incendio provocado en el sector por causa de los hornos. Su clasificación sería evento externo, desastre natural, fuego. Y algunas consecuencias serían pérdida de información importante debido a que se destruye el activo, pérdida de información estadística sobre las latas y en caso de auditoría va a faltar documentación. Bueno, otro de los riesgos que encontramos es que se rompa la computadora personal del sector, entonces se impida el acceso por parte de los operarios al sistema que usan, por el cual se les envía la orden de proceso, que es lo que dice cuánto vamos a producir y pone el plan de producción que se usa en ese turno. Bueno, ahí se puede ver la clasificación y una de las consecuencias es que no se puede acceder al Globe, que es este sistema, que puede provocar demoras en el proceso de producción, porque al no saber qué tenés que hacer no puede arrancar, claramente, y vas a tener que ir a buscar la orden de proceso por otros medios o esperar a que se te solucione el problema. Y bueno, que una falla, que se produzca muchas fallas o una falla de alto impacto puede tener un costo elevado para la reparación del activo. Después, el último riesgo es que falle el medio de almacenamiento de la máquina Soudronic, que es una máquina, digamos, la de la línea de producción, que es automática. Y esto acá lo que impide, una de las consecuencias que tiene es que impide tener los datos de esa producción que se está haciendo, entonces podés tener problemas en procesos futuros, como el de control de calidad, por ejemplo. Y también puede implicar algunos retrasos en la producción porque caso no tenés estos datos, el empleado manualmente va a tener que estimarlos o de forma manual, o sea, yendo a fijarse cuántas latas más o menos se produjeron, cuántas más o menos salieron defectuosas y cuántas salieron bien. Bueno, después del análisis cualitativo que hicimos con la probabilidad del impacto, así quedó la priorización.
el que está en negrita es el que vamos a pasar a desarrollar de forma completa porque es el de mayor severidad. Y bueno, acá sería la parte de lo de la planilla de identificación. Hay algunas cosas que ya comentó Santiago. Está la descripción que no la comentó y las consecuencias. Bueno, la descripción básicamente es que cuando llega una orden de producción al sector, el supervisor, que sería el encargado, tiene que ir a comprobar visualmente él si hay o no disponible la materia prima necesaria para hacer esa producción. Esto es real, el supervisor va en el depósito del sector, mira si hay o si no hay. De no haber, se comunica con el depósito central para pedirle que traiga. Bueno, la cuestión es que el riesgo está planteado desde el punto de vista de que el supervisor no genere el pedido de reposición al depósito central, por lo que se puede demorar la producción y se puede demorar más aún si el depósito central no tiene, porque capaz que como el supervisor no pidió y no previó lo que iba a usar, el del depósito central no tiene, entonces directamente lo tenés que llamar a un proveedor. Y bueno, las consecuencias son esas: retraso en la producción, que pone fallas en la comunicación entre los distintos sectores, las fallas del diseño. Lo planteamos por ese lado porque nos parece que es una cuestión más importante, que el proceso está por ahí con una falla en el diseño y no que sea un error del supervisor. Bueno. El riesgo no se puede evitar ni transferir. La estrategia de mitigación. La primera que planteamos fue mantener manualmente un registro de stock de materia prima actualizado. Esto actúa sobre la probabilidad de ocurrencia. Manualmente puede ser una planilla de Excel o que el supervisor vaya anotando en una hoja de papel. La segunda mitigación que implementamos fue poner un sistema de gestión de stock en el sector. Esto actúa sobre la probabilidad de ocurrencia. La implementación del sistema sería un módulo al sistema Globe ya existente en la empresa. Perdón, alto. Que me generé una duda. Yo venía bárbaro, a ver, porque para el cálculo del impacto se me complicó mentalmente entender cuál era el impacto de la ocurrencia de esto. Si es que si es solamente el retraso en la producción, ¿sí? El tiempo El de que la producción. el retraso en la producción, claro, o sea, si no tenés los envases se te para básicamente claro, toda no la planta porque no podés envasar. Bien, el tipo fue, miró, el encargado de depósito fue, miró, no había... El tema es que ¿qué va a pasar? Eso es lo que cuando no hay, él debería llamar al depósito central. Si esa parte se omite, sea cual fuera el motivo, cuando el empleado va a buscar los fardos que necesita para hacer la lata que le pidieron, se encuentra con que no hay. Claro. Entonces, mantener un registro de stock, ¿actúa sobre la probabilidad o sobre el impacto? Y sobre la probabilidad, porque si vos tenés actualizada la lista que vas teniendo... Viste que Bruno te comentó, profe, que se hacía visualmente, o sea, si implementamos un registro actualizado del stock, bajaría un poco la probabilidad de ocurrencia del riesgo. ¿Y no baja el impacto? Bajaría aún más con el... Pasa que el impacto, si te pasa igual. Claro. Pero yo podría tener, digamos, como no fui al depósito, no vi si faltaban los fardos, ¿no es cierto? Pero mirando el registro de stock, puedo tener una cantidad... Bueno, no, tenés razón. Porque, o sea, si el loco hablando en criollo, se cuelga, tampoco mira el registro, los fardos le faltan igual. Ya es menos probable, pero el impacto es el mismo. El impacto es el mismo. Perdón. No hay problema. Bueno, como comentaba, con la implementación del sistema de gestión de stock, que sería un módulo del sistema Globe ya existente de la empresa, con este módulo se podrán establecer puntos de pedido que van a alertar al supervisor, por ejemplo, cuando el stock de algún tipo de fardo se encuentre por debajo del mínimo establecido. Con el riesgo residual se reduce la probabilidad de ocurrencia del riesgo en los ambos casos. Por lo tanto, el riesgo residual que te queda es semejante al inicial, pero va a tener una probabilidad mucho menor.
Claro, en el caso del registro manual la va a La reducir severidad significativamente. es mucho más baja. La severidad, Y Claro, si le metes una alerta, y digamos, con el gestión de stock ya casi que es casi Sí, nula. Pero es bueno, casi nula, puede imposible. pasar. tiende a Además. ser. Claro. ah, Bueno, acá están Los controles. Primer control son controles de auditoría de actualización del registro de stock. La evidencia objetiva es el informe de auditoría de actualización del registro de stock. Segundo control es la protección del registro manual. Y la evidencia sería un listado de las modificaciones, o sea, quién va modificando el registro. Para la segunda estrategia, el primer control sería a la instalación del software de gestión, y de la evidencia objetiva es el software de gestión que esté funcionando correctamente. Otro control sería la restricción del acceso a dicho software, y la evidencia sería un listado con las personas autorizadas a acceder al software. Y otro control serían controles de auditorías en el sistema de gestión de stock. La evidencia serían los informes que nos dejarían dichas auditorías. bien, muy bien. Espérate que quería una algo. cosita decirles con respecto a los controles. Por ahí nosotros estamos poniendo los controles, no estamos diciendo qué periodicidad tendría que tener ese control. ¿Mm? Si lo queremos mejorar a esto, también Claro. tendríamos que indicar con qué periodicidad les parece a ustedes. Se me ocurrió acá pensar lo que no lo estábamos incorporando y que estaría bueno, porque para que ese registro, digamos, sea Viable la implementación, viable, porque si digamos, la implementa el estrategia, registro y después hace cualquier cosa, es lo mismo. tal cual. Y estaría bueno que sea quincenal, como Sí, mínimo, por lo porque menos. si se Exacto. materializa el río, te hace un desastre. Por eso. Bien. Bueno, pasando a los planes de contingencia, recuperación y continuidad del negocio, paso a explicar los disparadores. Uno sería en el momento que los operarios vayan al depósito del sector, no encuentren disponible algún fardo. Otro sería inconsistencia en la auditoría que planteamos, que comentó recién Juliano, ya sea para la estrategia de mitigación del riesgo 1 y 2. Y bueno, pasando a los planes, en este caso van a coincidir el plan de contingencia con el de recuperación. Y bueno, si se produce la detección por el disparador 1, donde el operario van y revisa y no se encuentran disponibles, el plan sería notificar al supervisor, quien va a ser el encargado de solicitar reposición al depósito general. Y en caso de que se haya originado por las inconsistencias en las auditorías, tenemos que verificar la posibilidad de un falso positivo en la auditoría y después ejecutar el plan que comenté antes. Luego de ejecutar este plan, se debe proceder a la solución de los fallos detectados en las auditorías. Ya como plan de continuidad de negocio, se debería verificar si se encuentran disponibles pallets donde están contenidas latas que ya fueron confeccionadas con la medida correspondiente que necesite el sector envase. Claro, porque ponele, a veces te mandan a hacer latas, no sé, de 1 kilo, y vos haces y no van directamente al sector de envasado, entonces las almacenás en el depósito del sector de hojalatería donde hacemos los envases. Entonces por ahí si los tipos te piden de 1 kilo y justo tenés, le manda esa como para zafar hasta que Claro, vuelva a tener la materia prima. sí, exactamente. Y bueno, los controles que planteamos, uno es la segregación de tarea por el tema de la comunicación entre el supervisor y el depósito central, y además registrar la notificación que hace el operario al supervisor en caso de no haber stock. Después otro es un control de los sistemas de información, que en este caso el sistema de información es el que implementaríamos, el sistema de gestión de stock, y la evidencia objetiva sería el informe de la falla del sistema. Perdón, me olvidé de nombrar la evidencia objetiva del primero, que sería el registro de la comunicación y el registro de la notificación. Claro, o sea, habría que dejar asentado que el operario le avisó al supervisor para dejar, digamos, en evidencia cómo dividimos las tareas de que el encargado hace tal cosa del supervisor y no el operario, porque capaz que le tiran el fardo al operario y pobre tipo no tiene nada que ver. Y ahí estamos. Y ahí estaría el riesgo.
Bien, buenísimo.